Agradecemos mucho la presencia del doctor Guillermo Garduño, doctor en sociología y pues sí, uno de los expertos más importantes que hay en el país desde el ámbito académico en materia de seguridad nacional y Fuerzas Armadas. Él mismo, catedrático en el Colegio de la Defensa de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina y en otras instancias que tienen que ver precisamente con la seguridad nacional en México. Buenos días, doctor Guillermo Garduño, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a usted y al auditorio. Doctor, ¿qué implicaciones tiene para México este proceso dicen, de mayor cooperación entre las Fuerzas Armadas mexicanas y las estadounidenses, particularmente con el Comando Norte? Se lo pregunto porque, bueno, pues se había dicho que ya no iba a continuar este proceso de mayor coordinación. Sin embargo, ahora nos damos cuenta que sigue, por lo menos en marcha, sigue vivo, que podría incluso permitir que México realizara operaciones conjuntas con el Comando Norte de Estados Unidos en 2030. ¿Qué tipo de implicaciones tiene para México una coordinación de ese tipo entre las Fuerzas Armadas mexicanas y las de Estados Unidos? Bueno, en principio, sobre todo a raíz de la Guerra Fría, se creó justamente una serie de acuerdos. De la misma manera que se creó la Organización del Tratado del Atlántico Norte de la Europa y luego posteriormente el Tratado del Atlántico Sur, el punto particularmente de preocupación con respecto al Comando Norte corresponde al interés máximo de Estados Unidos. El interés máximo es particularmente garantizarse un sistema de círculos concéntricos en los cuales envuelve todo el territorio, por una parte de Estados Unidos, por otra parte ya integrado Canadá y por supuesto Alaska, que pertenece a ellos, y al mismo tiempo se prolonga, incluye al territorio mexicano e incluye a Cuba y a toda y prácticamente al Caribe. Es importante también mencionar que estos círculos concéntricos fue un planteamiento que se hizo desde el Japón. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el proceso expansivo del Japón iba también en círculos concéntricos hasta que este se interrumpió por la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí contemplamos nosotros un proceso expansionista que continúa bajo otras modalidades. La característica es que aun cuando México siempre ha negado esto, el elemento, los pasos se han ido dando sin que exista una interrupción significativa en el proceso. La primera, la dependencia tecnológica en materia militar. La segunda, el material de guerra se adquiere fundamentalmente de Estados Unidos. La tercera, todo lo que sería correspondiente a pertrechos, a bala, a parque y demás, también indudablemente tiene un componente muy importante en los Estados Unidos, dado que la Fábrica Nacional de Armas, que podría estar en condiciones para hacerlo, ha interrumpido en más de una ocasión la posibilidad de tener tecnología propia. Y esto, bueno, indudablemente ha dificultado absolutamente todo. Incluso los carros blindados que México produce tienen que tener necesariamente nada menos que el motor de marca Dodge, para darnos más o menos una idea. O sea, dicho en otros términos, podemos tener el carro de guerra, pero sin el motor, ¿para qué nos sirve, no? Estas son el primer paso. El primer paso es la dependencia científico-técnica y de materiales de guerra. La segunda es todavía paulatina, pero que ha ido integrando, donde los sistemas de capacitación, adiestramiento y particularmente ubicación de personal que pueda ser capacitado en lugares donde sea precisamente bases norteamericanas, tanto de Estados Unidos como de otros lugares. El tercer factor que comienza, por lo tanto, es la tercera etapa, que es integración en operaciones conjuntas. En eso México ha pretendido
de alguna manera soslayar esta situación, pero ha sido inevitable. Ya desde la época de Cedillo definitivamente se podía observar pues los procesos paulatinos donde los secretarios, en este caso, de la defensa y lo mismo que el secretario de Marina, acudían ya, y desde entonces han ido acudiendo a Washington cada vez con más frecuencia para realizar operaciones. E incluso en el periodo de Peña se buscó que fuera a través concretamente de cierto tipo de operativos, en este caso de paz, a partir de las Naciones Unidas. Sin embargo, esto en México no lo ha podido lograr porque una fuerza de paz significa tener en stand-by un total de 1.500 personas, o sea, 1.500 soldados, de distintos tipos de capacidades e incluso componentes, que tienen que hablar primariamente por lo menos inglés y francés preferentemente. Al mismo tiempo, tienen que tener distintos tipos de saberes y habilidades. Por lo tanto, el adiestramiento es esencial para poder operar tanto por sí mismas, con una relativa autonomía, como con respecto a todo un conjunto mucho más amplio. Y esto significa que indudablemente pues es un proceso donde la operación que en este momento se está realizando por parte de nuestras Fuerzas Armadas es la contención de migrantes, frontera sur y frontera norte y territorio nacional. Entonces, todo esto ya es en defensa del interés norteamericano. Por lo tanto, estamos más penetrados de lo que nosotros mismos estamos planteando. Y ojo, no significa que vamos a ser gringos, significa que vamos a seguir siendo el traspatio, pero un traspatio sencillamente con estructuras y componentes que sencillamente pues van a estar interviniendo con nosotros. Importante, doctor Guillermo Garduño, lo saluda con gusto José Reyes. ¿Cómo podemos entender esta dependencia no solo pues económica, considerando que México le envía el 80% de los productos a Estados Unidos, sino también militar en cuanto a capacitación desde la iniciativa Mérida y su fin con el encuentro bicentenario? En ese sentido, ¿cuál debería de ser y cómo ve usted la perspectiva de que pudiera el gobierno de México, pues no tanto como zafarse, sino de alguna manera poner algunas taxativas, pues, para que no continúe, por ejemplo, el tráfico, el enorme tráfico de armas que hay, no solo, digamos, legal hacia las Fuerzas Armadas, sino a los grupos delictivos de nuestro país? Pues ese es el otro asunto. Por ejemplo, es prioritario para Estados Unidos no tanto el hecho de que no, o sea, que se impida el paso de los estupefacientes. En realidad es un proceso de regulación. Quiere decir entonces que no debe haber una importación hacia Estados Unidos, o sea, no debe ser llevado hacia Estados Unidos una cantidad mayor de la demanda que en este momento existe. Podríamos poner el siguiente caso. Dado que los estupefacientes en sus distintas modalidades producen adicción permanente, en el caso de que se interrumpiera totalmente todos los circuitos de narcotráfico y no hubiera un solo gramo en Estados Unidos, todo el sistema hospitalario norteamericano sería imposible contener a millones de personas en estado de ansiedad. Entonces, eso no se puede evitar. La DEA, por lo tanto, no trata de llegar y eliminar el narcotráfico. Trata de regular que no exista una mayor demanda, y en ese sentido, el gobierno de México le hace segunda. De hecho, lo único que se hace es que las cantidades que de alguna manera se tengan que llevarse a las cuotas no sean rebasadas. Esa es la condición. Pues doctor Guillermo Garduño, agradecemos mucho su generosa participación
en este espacio. Gracias por su siempre muy autorizada visión que tiene sobre las Fuerzas Armadas. Ojalá nos permita estar pues en contacto con usted para futuras investigaciones que estamos realizando y que tienen que ver precisamente con las Fuerzas Armadas. Mejor del mundo para ustedes y para el auditorio.